la clase de hoy, que es, bueno, son dos temas. Primero es diuréticos y luego son los fármacos que van a participar en la hemostasia, ¿no? Sabemos que hay una hemostasia primaria, una hemostasia secundaria, y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que ustedes tengan en cuenta este cuadrito, así que tomen el screenshot si quieren, porque es muy, muy importante cuando hablamos de los diuréticos, que es con lo primero que vamos a empezar. Cuando hablamos de diuréticos, quizá en su clase de práctica o de seminario les hagan, bueno, a mí, por ejemplo, la doctora Takuna nos dio como este cuadro, ¿no? De la nefrona y nos puso que teníamos que señalar dónde actúan los principales diuréticos, así que es importante pues que sepan exactamente dónde actúan, cuál es el principal del grupo y algún efecto adverso o indicación importante, ¿no? Entonces, ya, ustedes saben, pues, que nosotros tenemos en los riñones a la unidad principal, anatómico y funcional, que es la nefrona. La nefrona es la encargada, pues, de filtrar, ya, acuérdense que hay tres procesos importantes que vamos a ver en los riñones, y es la filtración, secreción y reabsorción que se va a dar a lo largo, pues, de esta nefrona. Nosotros tenemos a la cápsula de Bowman, ya, a nuestro querido glomérulo, y por acá ustedes saben, viene la sangre por la arteriola aferente, ¿no? Y sale por la arteriola eferente, ¿ok? Entonces, a este nivel vamos a ver las partes y vamos a ver que acá van a actuar los diuréticos. Pero, ¿qué son los diuréticos, verdad? Bueno, los diuréticos son básicamente fármacos que van a actuar en la nefrona y van a provocar la natriuresis y por efecto de la natriuresis, una diuresis. La natriuresis es excretar el sodio y la diuresis es la salida de agua por la orina. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso de las partes, ¿ya? Vamos a ver que van a haber distintos grupos. Hay cinco grupos, sí, cinco grupos. Y cada grupo tiene pues un lugar específico de acción, bueno, excepto los osmóticos, un lugar específico de acción que van a realizar algunos procesos, ¿no? Y están indicados para ciertas enfermedades, pero de manera común, de manera general, se usan para los diuréticos para reducir el volumen de líquido extracelular, ¿ya? En especial en enfermedades asociadas al edema e hipertensión, que lo vamos a ver. Bueno, ya hemos visto hipertensión, pero vamos a ver un poco de lo que es el edema en las siguientes diapositivas. Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso, como les decía, en la nefrona nosotros tenemos acá a nuestra cápsula de Bowman, tenemos a nuestro túbulo contorneado proximal, donde sabemos que se va a realizar la reabsorción del 100% de glucosa de aminoácidos, o sea que esto se va a reabsorber, por eso si encontráramos en un examen de orina al final, porque esto se va a excretar, ¿no? Por acá va a salir, si al final encontramos en un examen de orina la presencia de glucosa o la presencia de proteínas, pues esto sería algo patógeno, porque no se elimina. Ya las proteínas tienen una carga negativa, si no me equivoco. Entonces, ustedes saben, ¿no? Que por las leyes de Frank Starling como que se repelen, no, Gibbs-Donan, se repelen y al final pues no se van a excretar, ¿no? No es normal excretar proteínas por la orina, ya la proteinuria. Entonces, la glucosa tampoco, ya la glucosa tampoco se debería excretar porque se reabsorbe. ¿Y qué más se reabsorbe? Bicarbonato, que lo vamos a ver en un rato, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el agua, ya, todo ello. Y luego pasamos a el asa descendente delgada de Henle, asa ascendente delgada, a ver, asa de Henle descendente delgada, asa de Henle ascendente delgada y ascendente gruesa. Ya de los ascendentes hay dos, ascendente delgada y ascendente gruesa. Yo para practicidad solo le puse la gruesa, pero ya saben que hay dos. Y luego el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Entonces, en el enlace de Henle descendente delgada vamos a ver que se reabsorbe agua, pero no se reabsorben solutos. En el asa de Henle ascendente gruesa, acá vamos a ver la reabsorción de solutos del sodio, el cloro, el calcio, el magnesio, el bicarbonato. Y bueno, acá vamos a ver un grupo que se los voy a explicar en un ratito. Y bueno, luego pasamos al túbulo contorneado distal. Es importante que recuerden a la acción de la aldosterona. Esta hormona ustedes saben que es secretada por la glándula suprarrenal, ¿ya? En la, en la corteza, ¿sí? En la corteza. Y básicamente lo que hace esta hormona es actuar a este nivel y generar la reabsorción de sodio y excreción de potasio, ¿no? Reabsorbe agua, reabsorbe sodio. Luego pasamos al túbulo colector. El túbulo colector tiene dos partes, la parte cortical y la parte medular. La parte cortical
no, perdón, la parte medular, vamos a ver que en esta parte actúa la hormona antidiurética. Ustedes saben que la hormona antidiurética o vasopresina tiene que ver con la hipófisis, pero es una hormona que, si no recuerdo bien, no se almacena, ¿ya? Sí, antidiurética o vasopresina, no se almacena. Ya, entonces ahora sí pasamos con los diuréticos. Entonces, con los diuréticos vamos a tener que nuestro primer grupo actúa acá, en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Y ese van a ser los inhibidores de la anidrasa carbónica. Como diurético principal de este grupo tenemos a la acetazolamida, ya que se usa para el tratamiento del soroche. Importante porque esto siempre lo preguntan, ¿ya? Y lo pueden dar como dato en sus clases de práctico de seminario. La acetazolamida se usa para el tratamiento de soroche, el mal de montaña agudo, ¿ok? ¿Qué más? Y bueno, ya. Vamos a ver que el mecanismo de acción, como su nombre lo dice, ¿no? Inhiben a la anidrasa carbónica, de manera que inhiben la secreción de hidrogeniones y reabsorben bicarbonato, ¿ya? Esto genera menos reabsorción de sodio. Luego, osmóticos. Osmóticos, ósmosis, ¿verdad? Ustedes saben que la ósmosis es un proceso pasivo que no requiere de ATP. Y tenemos acá al manitol. Cuando hablemos de manitol, acuérdense de nuestro querido Derek Shepard, ya que se usa para la hipertensión endocraniana en operaciones. El isosorbide también, ¿no? Y de manera que hacen ósmosis, bloquean la reabsorción de agua y de soluto. Luego pasamos a la asa de Henle ascendente gruesa y tenemos a nuestros queridos diuréticos de asa, a la cabeza la furosemida. Este es el grupo, la furosemida es el más emblemático, por así decirlo, el más usado. Inhibe el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, generando un efecto natriurético, o sea, excretando, porque este cotransportador vamos a ver que genera la reabsorción de sodio. Entonces, si lo inhibimos, vamos a excretar el sodio. Ya excretamos sodio por la orina, que es la natriuresis, acuérdense. Y algo importante es que estos diuréticos de asa, ya de manera general, lo usan para emergencias por vía endovenosa. Si ustedes ven furosemida por vía endovenosa, es generalmente cuando ya es una emergencia. Y lo podemos ver generalmente en el, se me ha ido el nombre, edema pulmonar agudo. Ahí está. El edema pulmonar agudo, que bueno, característicamente pues este edema pulmonar agudo es un patrón alveolar, ¿no? Que lo vamos a ver. Y vamos a ver pues, sí, alveolar, que los alvéolos, ustedes saben que ahí es donde se realiza el intercambio gaseoso, pues se van a llenar de agua, ¿no? Entonces, este líquido lo que va a hacer es que no se pueda, el paciente no pueda respirar, ¿no? Entonces es una emergencia. Ya, luego vamos a las tiacidas en el túbulo contorneado distal y tenemos acá a la hidroclorotiacida, un ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen? Inhiben al cotransportador, bueno, sí, cotransportador o sin portador, pero bueno, sí, sin portador, sodio-cloro, ¿ya? Que lo vamos a ver en un ratito. Luego los ahorradores de potasio, pues tenemos acá a dos grupos y es importante que sepan que tenemos dos grupos. Primero los antagonistas de la aldosterona como la espironolactona. Ustedes saben, yo les dije, la aldosterona pues es una hormona secretada por la corteza, la glándula suprarrenal, pero la corteza no solamente secreta esta aldosterona, ¿no? Secreta un montón de hormonas, dentro de ellas los andrógenos eh, sexuales, ¿no? Por eso se puede usar para el tratamiento del ovario poliquístico. Esto también es importante. ¿Qué más? El ENaC, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Como la amilorida, ¿ya? Y sí, esos son como todos los grupos de manera general. Acá igual están, ¿no? Los inhibidores de la anidrasa carbónica, los diuréticos osmóticos, los diuréticos de asa, los diuréticos inhibidores de potasio. En este caso, bueno, ahorradores de potasio y las tiacidas. Las tiacidas ya bueno, las mencioné en la clase del que tuvimos el martes. Básicamente las tiacidas se usan para la hipertensión, ¿ok? Ya. Entonces, para seguir repasando, los inhibidores de la anidrasa carbónica como la acetazolamida se usan para el tratamiento del soroche, actúan en el túbulo proximal. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es inhibir la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato.
lo que reduce la reabsorción de sodio. Si disminuye la reabsorción de sodio, si menos sodio se reabsorbe, se va a excretar más sodio, o sea, va a generar natriuresis. Los diuréticos osmóticos, como les dije, la ósmosis es un proceso pasivo, ¿ok? En este caso van a inhibir que se reabsorba agua y soluto sobre todo, al aumentar la osmolaridad, ¿ok? Acuérdense de las presiones osmóticas y todo ello. Actúa en 3 lugares, que los vamos a ver en un rato, pero principalmente en los túbulos proximales, por eso lo puse ahí. Pero también actúa en otros 2 lugares más. Ya, luego los diuréticos de asa, estos son muy importantes, muy importantes, de verdad. Tanto en la práctica clínica como para su examen siempre preguntan eso. Básicamente inhiben este cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Esto en la asa ascendente gruesa de Henle. También genera natriuresis, ya porque reabsorben el sodio. Entonces, si bloqueamos que se reabsorba, se va a excretar. ¿Qué más? Las tiacidas, como la hidroclorotiazida o la clortalidona, ya inhiben este cotransportador, sí era cotransportador, sodio-cloro. Esto lo hacen en el túbulo distal, sin el túbulo distal. Y luego los antagonistas de la aldosterona, que como les, no, perdón, los ahorradores de potasio, que como les dije, tenemos dos. Primero, a los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona y la eplerenona, ¿ya? Que inhiben la acción de la aldosterona. Ustedes saben que la aldosterona reabsorbe sodio y agua, entonces si bloqueamos a la aldosterona, no se va a reabsorber sodio y agua, no se va a excretar. Entonces, también ellos secretan potasio, entonces esto no se va a hacer, que lo vamos a ver en un rato. Ya, esto lo hacen sobre todo en el túbulo colector, ¿ok? Y luego los bloqueantes de los canales de sodio epitelial, los bloqueantes del ENaC, ya más cortito, como al triamtereno y a la amilorida, ¿ok? Ellos bloquean la entrada de sodio en los canales de sodio, lo que reduce la reabsorción de sodio y reduce la secreción de potasio, ¿ok? Entonces, como les decía, estos los podemos usar para la hipertensión sobre todas las tiacidas, ya sobre todas las tiacidas. Se podría usar ya los diuréticos de asa, pero no es tan recomendado, ¿ok? O bueno, depende de lo que les diga su teoría, porque hay muchas bibliografías con respecto a ello. Entonces, si su teoría les dice que para la hipertensión diuréticos de asa, pongan diuréticos de asa, ya. Insuficiencia cardíaca congestiva. También se puede usar para la insuficiencia cardíaca congestiva para los síntomas, porque la insuficiencia cardíaca congestiva, básicamente cuando les digan ello es porque afecta al corazón derecho. Entonces va a generar una congestión retrógrada, lo que va a generar pues el edema, ascitis, edema, ascitis, sí, eso, mayormente. Y básicamente esto disminuye los síntomas, ¿no? Porque la insuficiencia cardíaca congestiva pues, puede cursar con un edema pulmonar agudo. Ahí sí, cuando les digan edema pulmonar agudo en alas de mariposa, ¿ya? En alas de mariposa, imagínense ustedes una mariposita, bien fea, pero una mariposita, usan los diuréticos de asa, pero por vía endovenosa, ¿ok? Endovenosa. También, bueno, si hay cirrosis, ¿no? Y para la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, pues el riñón no va a poder realizar estas funciones de reabsorber, de filtrar, secretar y todo ello. Hay varios grados. Se recomienda las tiacidas para el grado 1 y grado 2. Para el grado 3 ya combinarlo con un diurético de asa. Para el grado 4 ya es diurético de asa porque el diurético de asa es muy potente, por eso, chicos. Y ya. Y de ahí 4 y 5, pues diurético de asa con algún otro fármaco. Ya. Bueno, para la enfermedad renal aguda, sobre todo para tratar los síntomas, ¿no? El edema. Ya. Bueno, como les dije, el túbulo, las funciones, ¿no? Ustedes saben, la parte proximal, bueno, el túbulo proximal, ¿no? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe glucosa, aminoácidos al 100%. Ya, y acá tenemos a nuestra querida proteína, la anidrasa carbónica, que es lo que vamos a inhibir con los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetazolamida. Ya siempre me olvido. Y bueno, en la asa de Henle, la furosemida, los diuréticos de asa bloquean el cotransportador sodio y potasio 2-cloro. En el túbulo contorneado distal tenemos a las tiacidas, colectores, tenemos todos los de la aldosterona y el ENaC, ¿no? Ya.
Entonces, ahora sí, vamos a explicar un poquito sobre qué es el edema. Ustedes saben, recuerdan que nosotros tenemos un agua corporal total. Ya, este agua corporal total tiene que ver mucho con el peso. Es el 60% del peso. Bueno, esto depende, ya. En hombres creo que era el 60, en mujeres el 50. Y depende de la edad. Si en los abuelitos también varía, en los bebés también varía, ¿no? Entonces, esto va a variar. Lo puse como una referencia, ¿ya? Lo que no varía es esto. El agua intracelular es aproximadamente el 40%, ¿no? Y el extracelular es el otro 20%. Y el extracelular siempre varía, siempre se divide, mejor dicho, en intersticial e intravascular. Entonces el edema es el acúmulo de agua en el tercer espacio, en el intersticial. ¿Ok? Entonces, esto se da, ustedes recuerdan su querida ley de Frank-Starling, ¿verdad? Tenemos la presión oncótica, la presión hidrostática. La presión oncótica está determinada por las proteínas, ¿no? La presión hidrostática vemos que puede ser capilar, ¿no? Intersticial y todo ello. Entonces, cuando veamos un edema, los factores primarios se dan por la alteración de la ley de Frank-Starling, pero ya los factores secundarios se dan por la ley de Frank-Starling y por la retención hidrosalina que va a generar el riñón. O sea, cuando nosotros, ustedes saben, tenemos nuestros queridos sensores ya en la glándula suprarrenal que captan cuando el volumen esté disminuido, van a secretar, ¿no? Los riñones van a secretar la renina, ya, entonces la renina se junta con el angiotensinógeno, ¿verdad? Angiotensina 1 por la ECA se convierte en angiotensina 2, se genera aldosterona y básicamente la aldosterona retiene agua y sodio. Entonces, eso va a agravar el edema. Ya, ¿qué más? El edema se puede producir, ¿no? Por un aumento de la presión hidrostática en la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal, cirrosis, o por una disminución de la presión oncótica, básicamente porque hay menos proteínas, ¿ya? Y por albuminemia. Ustedes saben que la albúmina es la mayor cantidad, ¿verdad? Luego, en menor cantidad están las globulinas. Entonces, puede ser porque haya menos síntesis de albúmina, porque el hígado que sintetiza la albúmina está mal, por una destrucción de albúmina, puede ser porque el riñón que se encarga de mantener a la albúmina en la sangre no funciona, entonces la albúmina se va a excretar en el síndrome nefrótico, el síndrome de mala absorción, por un aumento de la permeabilidad capilar, sobre todo en infecciones, o por una disminución de la reabsorción linfática, ya en el linfedema. Y bueno, lo que siempre característico del edema es esta fobia o signo de Godet, que básicamente, bueno, hay grados, ¿no? Pones tu mano y si no se borra, o sea, ya, pones tu mano, la sacas y si se demora en volver a la normalidad, tú cuentas ese tiempo y clasificas en el edema en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Ok? Pero algo importante es que no todos los edemas tienen este signo de Godet o signo de fobia, ¿no? Porque el linfedema y el mixedema pues no cursan con eso. ¿Ok? Ya. También el edema se puede dar, aparte de estos mecanismos, por los fármacos, los que vimos en la clase del martes, los calcioantagonistas, alteran el balance hidrosalino, ¿no? Y vamos a ver un edema de tobillo. Ok. Entonces, los diuréticos, ya. En el túbulo contorneo proximal tenemos a la anidrasa carbónica, ¿verdad? Acetazolamida, diclorfenamida, etosolamida, metazolida, ¿no? Y estos de acá básicamente producen una orina alcalina y acidosis metabólica. De hecho, esta es la razón por la cual se usa en el soroche, ¿ya? Ya. Se usa en el soroche porque al ellos producir una acidosis metabólica, ya esto va a contrarrestar el efecto del soroche, porque cuando hay soroche generalmente hay una alcalosis respiratoria. Entonces, esto por la hiperventilación. Entonces, al producir acidosis metabólica es como lo opuesto, ¿no? Va a contrarrestar el efecto. Por eso acuérdense que se usan para el soroche. ¿Qué más? Ya. Ay, ya. Disminuye el humor acuoso y la secreción gástrica y pancreática. También, justamente porque disminuye el humor acuoso, se usa para el tratamiento de glaucoma
¿ya? De ángulo abierto, de ángulo cerrado. Y tenemos de ángulo abierto la dorsolamida y la brinzolamida, y de ángulo cerrado, pues se puede usar antes de la cirugía. ¿Ok? Uso frecuente generalmente es para la enfermedad de montaña aguda, ya no crónica, aguda. Y bueno, edema, este edema sobre todo por insuficiencia cardíaca que hemos visto que la insuficiencia cardíaca produce un edema por la disminución de la presión hidrostática, ¿ya? Y para la eliminación de ácido úrico, ¿no? Para alcalinizar la orina. ¿Qué nos puede dar esta acetazolamida, ¿no? Estos diuréticos? Parestesias, como dijimos, acidosis metabólica y cálculos renales, ¿ok? Entonces, para repasar, ¿qué podemos ver con esta anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica es una enzima, acá la pueden ver, que cataliza justamente la conversión de dióxido de carbono y agua en ácido carbónico, que al final se va a descomponer en bicarbonato de hidrógeno. Entonces, bloqueamos esta enzima, estas enzimas, no. Al final vamos a tener bicarbonato y pues esto nos va a generar una acidosis metabólica. Por eso el efecto adverso es la acidosis metabólica. Inhibimos el sistema de la reabsorción de sodio y bicarbonato. Entonces, si no se reabsorbe sodio y bicarbonato, al final vas a terminar excretando mucho bicarbonato, ¿ya? Y ustedes saben que en la acidosis metabólica, ¿qué es lo que vamos a ver? En la acidosis metabólica hay menos pH, hay menos bicarbonato. Justamente, ¿por qué? Porque lo vamos a perder, lo vamos a excretar. Entonces, también va a haber una natriuresis, se va a excretar sodio por la orina y se va a excretar agua, ¿no? Una diuresis. Como hemos mencionado, se usan para el tratamiento del glaucoma, ¿ya? Acuérdense de los fármacos específicamente, como estaba por acá. Ay. Ah, ya, acá. Ya, para el glaucoma de ángulo abierto, la dorsolamida y la brinzolamida. Esto según la teoría, ¿sí? Esto de acá, para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto. Ya, no sé por qué. Ahora sí. Ya, entonces, ¿qué más? También se puede usar para algo que se llama la enfermedad de Meniere, ¿ya? Para la epilepsia, para el vértigo. Esto de la epilepsia, o sea, nosotros hemos visto antiepilépticos, ¿ya? Y es porque la anhidrasa carbónica tiene un efecto en el cerebro, ¿ok? Entonces, podría ayudar, ¿no? Con la sintomatología de la epilepsia, pero no son de epilepsia, ni de primera línea, ni de segunda línea, ni de tercera línea. Es como ya lo último, ¿no? Pero sí se podría usar. ¿De qué se podría usar? Se podría usar. Ya, para el vértigo, para la resistencia diurética, para la alcalosis metabólica, justamente porque va a producir lo contrario, no va a producir acidosis metabólica. Para la parálisis periódica familiar, ¿no? Y ya. Entonces, sí, creo que eso es todo. Pasamos a los siguientes, los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos, ustedes recordarán, pues, el proceso de la ósmosis y básicamente acá vamos a ver dónde está el manitol. Acá está, acá está. Ah, no, acá no está. Bueno, no importa. Ya, vamos a ver acá al manitol, como les dije, acuérdense de Derek Shepard y al isosorbide. Entonces, ustedes recuerdan el proceso de la ósmosis, ¿verdad? Básicamente tenemos por un lado el agua y por otro lado el soluto, ¿no? Y el agua se va a ir para ese lado. Entonces, vamos a ver acá que se va a dar una ósmosis. Y sobre todo el manitol, bueno, por vía endovenosa, ¿no? Se usa, acá está, para la hipertensión endocraniana. ¿Ok? El manitol pues se filtra pero no se reabsorbe, de manera que atrae y retiene agua por ósmosis, ¿no? Y bueno, la va a eliminar justamente toda esa agua con la orina, va a generar bastante diuresis, de manera que disminuye la concentración tubular de sodio
y el gradiente de concentración entre el líquido tubular y las células, lo que retrasa la reabsorción de sodio, estimulando justamente la diuresis, donde actúa, como les dije, los diuréticos osmóticos tienen como esta característica de que, claro, actúan mayormente en el túbulo proximal, ¿ya? Pero no solamente actúan ahí, ¿ok? Pueden actuar en la asa descendente delgada del Henle, también pueden actuar en el túbulo colector. Tengan ojito con eso. ¿Qué más? Bueno, aumentan la presión osmótica, la luz de los túbulos e impiden la reabsorción de agua por osmosis. Entonces, si no se va a reabsorber agua, todo el agua se va a excretar. Ya va a haber una diuresis intensa. ¿Qué más? La podemos usar también para la presión intraocular elevada, para el síndrome de desequilibrio de diálisis, el diagnóstico de hiperactividad bronquial, perdón, irrigación urológica, manejo de alguna sobredosis y, bueno, puede causar, ojo, edema pulmonar. Ya, ojito con eso. Bueno, glaucoma y edema cerebral, ¿no? Son las dos indicaciones más frecuentes de los diuréticos osmóticos. Pero, ¿qué es lo que pueden causar? Una expansión volumétrica excesiva del plasma. También tienen un efecto adverso potente. Y bueno, luego los diuréticos de asa, que son los más famosos de todo este grupo, inhiben justamente este cotransportador sodio 2-cloropotasio, ¿ya? Acordémonos que en el túbulo, bueno, perdón, el asa de Henle, ¿ya? Se reabsorbía, ¿no? Sitio de reabsorción del 20 a 30% de sodio y cloro, y se usan sobre todo para el edema, ya estos. Para el edema, por ejemplo, para el edema pulmonar agudo, por vía endovenosa, ¿qué más? Y tenemos, aparte de la furosemida, que es el más conocido, la bumetanida, el ácido etacrínico, que no suena para nada, ¿no? La torcemida, edema pulmonar agudo, es una indicación primaria. También puede ser usado para un edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, enfermedad renal y síndrome nefrótico. O sea, básicamente para un edema en el que haya un aumento ya de la presión hidrostática. Bueno, le puse pH, pero ustedes saben, presión hidrostática, ¿ya? Entonces, para este edema se puede usar en la insuficiencia cardíaca, ya como les dije, en la piedra angular del tratamiento son los YECAS. Si les ponen insuficiencia cardíaca, recuérdense de los YECAS. Ya, pero como la insuficiencia cardíaca, sobre todo la derecha y la congestiva, cursa con edema, se usan estos diuréticos de asa, ya, pero se usan para tratar el edema, no se usan como tratamiento crónico. ¿Por qué? Porque no aumentan la sobrevida. Lo mismo pasa con los ionotrópicos, ya que les dije que se podría usar para la insuficiencia cardíaca, pero no para tratar la insuficiencia en sí, ¿ok? Se usa cuando la insuficiencia cardíaca está compensada, no cuando está descompensada. Que generalmente, pues, un paciente viene por una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Qué más? Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Inhiben justamente este cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, de manera que reduce la retrodifusión de potasio, reduce el potencial eléctrico, ¿no? Que se dirige a la reabsorción de calcio y magnesio, inhibe, bueno, al inhibir esto vamos a ver la excreción de magnesio y de calcio. Entonces vamos a ver hiper, ya, hipocalcemia, perdón, sí. Hipocalcemia e hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque todo este proceso, no es el único, ojo, no es el único, sino que estos iones, el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, también participan. Entonces, si inhibimos estos procesos, al final se va a excretar magnesio y calcio. Si se excreta magnesio, hay menos magnesio en la sangre. Entonces, hay hipomagnesemia, hay hipocalcemia. Ya también participa acá el potasio, hay hipopotasemia sobre todo, y sí, y bueno, deshidratación de manera general, ¿no? Porque es que son muy potentes. Ya. Bueno, este es importador de acá, está, como les dije, en la rama ascendente gruesa, sí, ascendente gruesa de Henle, ¿no? Y nos va a generar, pues, bloquearlo todos estos efectos adversos. Así que ojito con eso. ¿Qué más? Ya, las tiacidas. Las tiacidas
son los primeros diuréticos administrados por vía oral para el tratamiento de la hipertensión y el edema, sobre todo para la hipertensión, más que para el edema. Son la hidroclorotiazida, triclormetiazida, clortalidona, se utilizan para tratar la hipertensión, sobre todo, y generan que el paciente pues pierde agua, disminuye el volumen plasmático y disminuye el gasto cardíaco. Disminuye el gasto cardíaco porque disminuye la precarga, disminuye la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con estos diuréticos? Que se altera el metabolismo del azúcar y las grasas, generando hiperglicemia y alto colesterol, ya más de 200. También retenga calcio y ácido úrico, generando hipercalcemia e hiperuricemia, ¿no? Podría provocar un ataque de gota, ¿no? Y bueno, entonces acá nosotros sabemos va por vía oral, no va las tiacidas en este caso acá, al distal, ya, va al túbulo contorneado distal, no al túbulo contorneado distal, ¿no? Y vamos a ver y participa bloqueando a este cotransportador, ¿no? Sodio-cloro. Ya. Entonces, bloquea ese transportador y vamos a ver acá, ya. Entonces, si no se reabsorbe sodio y cloro, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que va a generar, aparte de eso, como les dije, altera el metabolismo de la glucosa, hiperglicemia, ya también hiperuricemia, hay hiponatremia. ¿Por qué? Porque si no se reabsorbe el sodio, eso quería llegar, si no se reabsorbe el sodio, se va a excretar. Y si se excreta el sodio, va a haber menos sodio, va a haber menos sodio en sangre, entonces, eso va a generar hiponatremia, ¿ya? También lo mismo pasa con el potasio, hipopotasemia, sobre todo. ¿Ok? Ya, entonces reabsorbe poco sodio y secreta potasio. Esto genera un efecto caliurético. ¿Qué sé yo? Caliurético, hipopotasemia. También acá hay un receptor de la hormona paratiroidea, ¿ya? Y vamos a ver que se va a producir una disminución en la excreción del calcio por una disminución de la excreción de las proteínas transportadoras de calcio. Por eso se podría usar para el tratamiento de cálculos renales asociados a una cantidad excesiva de calcio. ¿Ok? Un datito. Y bueno, aquí les tenemos acá. Tenemos a la clortiazida, hidroclorotiazida, meticlotiazida. Esos son diuréticos tiacídicos y similares a las tiacidas. La clortalidona, indapamida, metolazona, ¿ya? Sobre todo para la hipertensión, para el edema asociado con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, enfermedad renal y síndrome nefrótico. O sea, edemas igual que los de ASA, edemas que aumentan en este caso la presión hidrostática. Ya para la diabetes insípida nefrogénica, para cálculos renales causados por cristales de calcio. Ojo, ojo con esto, también es importante. Y bueno, las primeras opciones para la hipertensión, los semejantes a la tiacida tienen unas vidas medias más largas que los tipos tiacidas, ¿no? Y justamente no se usa sobre todo para el edema porque necesitas más dosis. Entonces, un edema que cursa con insuficiencia renal, como el síndrome nefrótico, pues no pensarías en darle una tiacida. ¿Ok? Ya. Ahora, los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio actúan en el túbulo colector y, como les dije, tienen dos. Pueden ser los que bloquean el ENaC, el canal epitelial de sodio, y los que bloquean a la aldosterona, bueno, al receptor de aldosterona. En este caso, vamos a ver que justamente esos, los que se encargan de bloquear el efecto de la aldosterona, vamos a ver que tienen efecto antiandrogénico. Se usan, como les dije, para el tratamiento de ovario poliquístico, pero pueden causar ginecomastia e impotencia. Tenemos a la espironolactona, eplerenona, triamtereno, amilorida. Estos de acá, amilorina y triamtereno, son los que inhiben los canales epiteliales renales de sodio, ¿ya? Y la eplerenona y la espironolactona son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, o sea, antagonistas de la aldosterona, ¿ya? Entonces, esta eplerenona y
o espironolactona, ambos son análogos estructurales de la aldosterona, sobre todo la espironolactona, que bloquea competitivamente la unión de la aldosterona al receptor mineralocorticoide. Por eso, como vemos, tiene estos efectos de la glándula, ¿no? Se usa para el hiperaldosteronismo primario, para la enfermedad del ovario poliquístico. A pesar de que se secreta en otra parte de la corteza, ya no sé si es fascicular o reticular, creo, no me acuerdo, pero a pesar de ello, podría ser el tratamiento del ovario poliquístico. También insuficiencia cardíaca, no tanto. Lo que pasa es que estos errores de potasio son muy débiles, ¿ya? Entonces se usan en conjunto con otros diuréticos, generalmente con las tiazidas o con los de ASA, que son como los más hardcore. ¿Qué más? Ya, se podrían usar para la hipertensión, pero sobre todo se utilizan combinándose con diuréticos de asa o tiazidas porque hemos dicho que producen hipocalcemia. Entonces, para prevenir la hipocalcemia y aumentar la diuresis. Ya. Ahora, los inhibidores de los canales epiteliales renales de sodio, estos de acá. Vamos a ver, acá están los antagonistas de la aldosterona y acá están los bloqueantes, ¿no? De los ENaC. Ahora, estos bloqueantes de los ENaC también se podrían usar para la hipertensión, para el edema, pero aparte tienen como indicación al síndrome de Lidl y a la diabetes insípida nefrogénica inducida por el litio. Ya. Igual, generalmente se combina. Se combina. Mm, Ya. Entonces, los, eh, sí, los bloqueantes del canal epitelial de sodio, amilorida y traltereno, acuérdense que producen hipercalcemia. Ahí no lo puse, pero hipercalcemia, ¿ya? Y el triamtereno es antagonista débil del ácido fólico, el ácido fólico de la vitamina B9. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con eso. También, si les ponen, por ejemplo, un caso clínico y les ponen que un paciente tiene anemia y que, no sé, ahorita tiene un edema, descartarían, pues, darle un bloqueante del canal epitelial de sodio. Bueno, si les dicen de manera general, un ahorrador de potasio, descartarían esa opción porque, como les digo, el triamtereno, que es un bloqueante de NAC, antagoniza también el ácido fólico. También inducen la fotosensibilización, ¿ya? Y los bloqueantes del receptor mineralocorticoide, o sea, los bloqueantes de la aldosterona, pueden generar hiperpotasemia, obviamente. Bueno, los dos pueden generar hiperpotasemia, ¿no? Porque ahorran potasio. Entonces, si ahorran potasio, va a haber más potasio en sangre, hiperpotasemia. Este puede provocar alcalosis, acidosis metabólica, perdón, disminuye pues el líbido, como le dijimos, impotencia, ginecomastia, ¿ya? Y podría llegar a generar irregularidades menstruales. Y bueno, las tiazidas, pues que ya mencionamos, tienen esta característica, no sé si les vayan a preguntar, aparte de los efectos adversos que no se pueden utilizar ya con anticoagulantes porque disminuyen el efecto, con los AINES porque disminuyen la efectividad. Eso sí lo puse en AINES en el cuadrito, pero por si acaso, porque ya van 2 veces que lo hemos mencionado, ¿no? En AINES y ahorita en diuréticos. Con la fotericina B y los corticosteroides, con los antiarrítmicos, porque ahí sería letal, prolonga el intervalo QT, produce taquicardia ventricular polimorfa. ¿Ok? Solo acuérdense de esos puntitos importantes, ya. Entonces, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta o todo está claro? Si todo está bien, me dejan un corazoncito. Si tienen alguna pregunta, pues siéntanse libres de abrir su micro. Hablen ahora, callen para siempre. No, mentira. Si tienen una pregunta, pueden escribir. Si no quieren abrir su micro, no hay problema. Ya. Entonces pasamos a antihemostáticos. Recordemos básicamente que la hemostasia es el sistema biológico de defensa donde intervienen pues, elementos celulares y plasmáticos. Y como les dije, tenemos hemostasia primaria o hemostasia secundaria. ¿Qué es importante saber? En la hemostasia primaria vamos a ver 3 fases. Primero, la vasoconstricción o fase vascular, luego la fase plaquetaria, que es donde van a venir a adherirse las plaquetas, y la activación y agregación, ¿no? También fase plaquetaria.
Recién en la hemostasia secundaria vienen los factores de coagulación y al final todo termina con la fibrinólisis, que es la desintegración del coágulo. Entonces acuérdense de eso. En la hemostasia primaria no intervienen los factores de coagulación. Los factores de coagulación intervienen en la hemostasia secundaria, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay una lesión, entonces comienza a salir la sangre. Primero vienen las plaquetas, ¿ok? Una vez que hay una lesión, claro, en esa parte se hace vasoconstricción, ¿ya? Para evitar la salida de sangre. Y vienen las plaquetas al rescate. Hay una adhesión plaquetaria, activación y agregación de las plaquetas. Y luego aparece la fibrina, ¿no? Se forma el coágulo de fibrina, justamente con la hemostasia secundaria, ¿no? La fase de coagulación. Y al final viene la fibrinólisis, que es la desintegración o retracción del coágulo, ¿ok? ¿Qué más? Ya, en la fase plaquetaria, importante, se libera justamente este factor de von Willebrand, ¿ya? Que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, hay personas que no tienen ese factor. Entonces, vamos a ver una alteración a este nivel. Ya. En la coagulación intrínseca se evalúa el recuento plaquetario con el tiempo de tromboplastina parcial activa. Y en la coagulación extrínseca se evalúa el recuento plaquetario con el tiempo de protrombina. Ya, acuérdense de eso también porque estaba en la teoría. ¿Qué más? Ya, y bueno, hay factores en la hemostasia secundaria, ¿ya? En los factores de coagulación hay factores dependientes de vitamina K. Y acuérdense de esta mnemotecnia, 1972, sí, creo que sí. Sí, el 1 es el 10, ¿ya? El 10, el 9, dice 1 pero es 10. 10, 9, 7 y 2 de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Y bueno, esto lo vamos a ver más cuando hablemos de la warfarina, pero acuérdense, chicos, acuérdense de ello. También, ya, al final, la retracción del coágulo, ¿no? Ahora, hay un equilibrio cuando hablamos de factores procoagulantes y anticoagulantes. Entonces, los factores anticoagulantes, si no funciona bien, pues se provoca una trombosis que puede ser arterial, ¿no? Que causa al final isquemia, vemos acá, en este caso, aterosclerosis, o puede ser una trombosis venosa, que podría ser un émbolo, ¿ok? Ya. Entonces, más o menos para identificar dónde actúan estos fármacos, primero vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Cuando hablamos de antiagregantes plaquetarios o antiplaquetarios, alteran la función plaquetaria. Como hemos visto en la hemostasia primaria, justamente, actúan las plaquetas para adherirse, activarse y todo ello. Y ahí se expresa el factor de von Willebrand. Entonces, hemos visto quiénes actúan a nivel de las plaquetas, y eso lo mencioné cuando vimos el tema 6 de AINES, ¿ya? Y les hablé de la aspirina. La aspirina generalmente se receta como profilaxis. Ya las personas que tuvieron infartos la usan, ¿ok? Bueno, está mal escrito ahí, pero una se equivoca. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Previene a nivel plaquetario la adherencia y la agregación plaquetaria, o sea, actúa en la homeostasia primaria. Se usa para el infarto de miocardio, el reemplazo de válvulas cardíacas, para la isquemia. Ya, ahorita explico eso. Y uso profiláctico previene la isquemia y el infarto al miocardio. Ahora, ¿qué es importante? Que, claro, se usa justamente como prevención, pero antes de un reemplazo de válvula o una cirugía, se suspende la aspirina por 5 a 7 días antes, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que vamos a ver? Justamente, si inhibe la agregación plaquetaria, si le hacemos una cirugía al paciente, pues se va a desangrar, porque no se va a poder formar el coágulo. Entonces, se tiene que suspender antes de la operación. Generalmente, para el reemplazo de válvulas. ¿Por qué? Porque en este caso, por alguna X, Y o Z razón, nuestras queridas válvulas, ustedes saben que tenemos 4 válvulas. La aórtica, la pulmonar, la tricúspide y la mitral. Sí, 4 válvulas. Entonces, vamos a ver que si alguna de estas falla, pues tenemos que hacer el reemplazo de esta válvula, ya sea una estenosis, una insuficiencia aórtica, ¿no? O pulmonar, o cualquiera de ellas.
En este caso, cuando hacemos el reemplazo, es muy importante, muy, muy importante, o ante cualquier cirugía que el paciente que esté tomando la aspirina se vaya a someter, suspenderla, ¿ya? Porque como hemos visto, justamente actúa a nivel de la hemostasia primaria. Entonces, si previene justamente la adhesión de las plaquetas, si el paciente pues tiene una operación, se va a desangrar, ¿ya? Ok. ¿Qué más? Tenemos a los antagonistas del receptor de adenosina difosfato. Esto también estaba en su pretest. Tenemos al clopidogrel, al ticagrelor y al prasugrel. Ya. Entonces acá, el clopidogrel inhibe selectivamente la unión del adenosín difosfato a su receptor plaquetario. También han preguntado esto. Ya una dosis inicial de 300 miligramos, luego se hace mantenimiento, tiene una vía media de 8 horas y se utiliza para igual cardiopatías isquémicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es más barato, ya vas a la farmacia y compras aspirina, el clopidogrel es un poquito más caro. He ahí la diferencia. Ya. Luego tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el dipiridamol, ¿no? Para el ACV isquémico y pues le puede causar una cefalea. Y los antagonistas de los receptores de la glicoproteína 2B3A, como la triclopina y el clopidogrel que ya hablamos, ¿no? Que es más eficaz que la aspirina, por eso es un poquito más caro. Igual se usa para profilaxis del estrés isquémico, infarto al miocardio. Ustedes saben que un fármaco puede tener más de un mecanismo de acción, ¿ok? Ya. Y bueno, pasamos a la hemostasia secundaria. Recuerdan que tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca, una vía común, todo ello. Entonces, ya, cuando hablamos de la formación, ustedes saben que se va a formar al final un coágulo, acá, un coágulo de fibrina, ¿no? Y al final va a ser una fibrina pues estable y luego hay la fibrinólisis que se rompe el coágulo. Entonces, acá, ¿quiénes interrumpen la formación de fibrina? ¿No? Tenemos la trombina, el factor 5A, y bueno, se va a poner la acción de la vitamina K, ¿ya? Y son los activadores de la trombina, ya. Acá tenemos, ay, se mueve, ya. Ay, mejor acá, ya, ahora sí. Tenemos a la heparina. Dentro de, bueno, de manera general se va a clasificar los anticoagulantes. No sé quién ha puesto huella, bueno. De manera general, los anticoagulantes se dividen en vía parenteral y vía oral. La vía parenteral se divide en inhibidores directos de la trombina e inhibidores indirectos de la trombina, como les estaba explicando ya. Acá se ve mejor. Los inhibidores directos de la trombina tenemos a lepirudina, al pivalirudina, al argotraban. Los inhibidores indirectos de la trombina a la heparina no fraccionada, como les decía, a la heparina de bajo peso molecular, al fondaparinox, a los aparinoides, que se dan junto con antitrombina. Y vía oral tenemos justamente a los inhibidores de factores dependientes de la vitamina K, como les dije. ¿Cuáles son estos factores? Acuérdense, 10, 9, 7 y 2, 1992. Como la warfarina, el acenocumarol, ¿no? El derivado de la idandiona, no la fenindiona, los inhibidores directos de la trombina, el 2A, el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, que son los inhibidores directos del factor 10A, ¿ya? Sí, nombres bien complicados, de verdad, bien, bien complicados. Bueno, la heparina, tenemos heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Ya, importante hacer esta división. La heparina no fraccionada puede interactuar con la antitrombina 3 y 2A inhibiéndolo. Entonces, se da vía subcutáneo, vía endovenosa, como hemos visto, heparina no fraccionada, ya es vía parenteral, ¿ok? Ya sea subcutánea, endovenosa, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero es vía parenteral, no es vía oral. Es importante esa diferencia. Y vida media, 90 minutos, se monitoriza con el tiempo
de tromboplastina, tiempo de protombina. Hasta yo me confundo, de verdad. Vamos a ver para decirlo exacto. Ya, el de la vía intrínseca. El de la vía intrínseca era este de acá. Acá, sí. El tiempo de tromboplastina parcial activa. Ala, no. Qué difícil. Ya. El tiempo de tromboplastina parcial intrínseca. ¿Ok? Y se usa para la tromboembolia venosa, para la embolia pulmonar, para el infarto agudo de miocardio, para cirugía en pacientes postrados y antes de 3 horas, en este caso, de la ACV, ¿no? Bueno, ya, la heparina no fraccionada se une justamente a la antitrombina de manera que potencia la acción inhibitoria contra el factor 10A, lo inhibe, y la heparina de bajo peso molecular solo puede inactivar el factor 10A, ya no al 2A, por lo que esta es más segura. Claro, ambas son parenterales. ¿Cuáles son los efectos adversos? La trombocitopenia, ya porque, como sabemos, unen a las plaquetas. La osteoporosis es inestable, hay más riesgo de sangrado. Y acuérdense, el antídoto de la heparina, ¿ya? Es la protamina. Esto también siempre lo pregunto. Ok, entonces, heparina no fraccionada. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, se puede dar por vía subcutánea, como mencionamos, o vía endovenosa. No necesita monitoreo, es poco probable de causar trombocitopenia, más predecible, ¿no? Tiene un uso de vida media de 4 horas, perdón. Se usa por cateterismo y tenemos a la enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, ardenaparina, nadroparina, reviparina. Son un montón. Y acá se ve mejor. Entonces, la heparina no fraccionada desactiva a varias enzimas de la coagulación, como mencionamos a los factores 2A, no la trombina, el 10A, el 9A, el 11, sí, 11, el 12A, y se une al cofactor de antitrombina 3. ¿Ok? Ahora, las heparinas de bajo peso molecular, igual que la heparina no fraccionada, pero con una unión más prolongada y preferencial, justamente, acuérdense, heparina de bajo peso molecular, factor 10A, ya, así, acuérdense. Y bueno, inhiben el factor 10A, en este caso el fondaparinux, ya, no necesita monitoreo, poco probable de causar trombocitopenia, se usa para la prevención y no se puede dar insuficiencia hepática y renal. No, perdón, no se metaboliza, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Vamos a ver acá los heparinoides y los inhibidores selectivos directos de la trombina, o sea, los 2A. Los heparinoides tenemos a los danaparinoides, que están compuestos por glucosaminobucanos sulfatados y son una alternativa ya a la heparina. Ahora, estos de acá, el argatroban, la bivalirudina, son por un reemplazo. Se prefieren el reemplazo de las heparinas en pacientes que tengan trombocitopenia. Y se monitorizan con el intrínseco, ¿ya? No me hagan decirlo porque es muy largo. Entonces, estamos hablando de la noxaparina. La noxaparina es una heparina de bajo peso molecular que hemos dicho que no causa trombocitopenia, es muy poco probable. ¿Qué más? No se monitorizan tanto, son inhibidores directos de la trombina, se unen acá, se unen a la antitrombina al 10 y aceleran la velocidad a la que inhibe las proteasas de la coagulación. Este es el sustrato suicida, ¿ya? Porque este es un anticoagulante natural. ¿Qué vamos a ver acá? Ya, tiene baja afinidad por el factor plaquetario 4 y las heparinas de bajo peso molecular han ido reemplazando a las no fraccionadas para sus indicaciones. Y luego la warfarina, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de la warfarina. La warfarina es un inhibidor de los factores dependientes de vitamina K. En este caso, acuérdense, 10, 9, 7 y 2 es oral, ya la recetan. Y es relativamente común, relativamente barata, impide la formación en el hígado de los factores activos de la coagulación, justamente, además de la proteína C y la proteína S. Ojito con eso. Y bloquea esta epóxido reductasa de la vitamina K, que es encargada de convertir, ¿ya? ¿Qué más? Ya. También tenemos a los antagonistas de la vitamina K, ¿sí?
que son inhibidores competitivos de la vitamina K, inhibiendo las reacciones de carboxilación, ya, acuérdense de estos de acá, y la monitorización es el factor extrínseco, el tiempo de protombina, y el INR, acuérdense, y el reversión, el antídoto en este caso puede ser plasma fresco congelado más vitamina K, pero esto va a variar de acuerdo a lo que les diga la teoría, así que también ojito con eso. Efectos adversos, hemorragia, son teratogénicos, el síndrome del dedo morado del pie, la vasculitis, ¿ya? Se usan en este caso para la trombosis venosa profunda, que es cuando se forman trombos en las venas, sobre todo en las piernas, ¿ya? También para la ACV, accidente cerebrovascular, o enfermedad cerebrovascular en la prevención secundaria. Okay. Los anticoagulantes que hemos estado hablando, el de Vigatran, que lo dijimos de manera oral, antagoniza la trombina, inhibiendo la fracción soluble y la unida a la fibrina. Los inhibidores del factor 10A, que dijimos, el rivaroxaban, apixaban, endoxaban, betrixaban, ya justamente inhiben parte del complejo de la protominasa y asociado a la protomina. Entonces, básicamente, hacer esas diferencias. Luego pasamos a los fibrinolíticos. Entonces, dijimos que al final pues tenemos la fibrinólisis, fibrinólisis, sí, o la retracción del coágulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver en este caso a los de primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿ok? Primera generación tenemos a la streptoquinasa, la uroquinasa y la estafaloquinasa, que son inespecíficos, ¿ya? Y tienen efectos adversos como la anafilaxia, que es peligroso porque podría llevarnos a un shock anafiláctico, ¿ok? En este caso un shock anafiláctico es un tipo de shock distributivo muy peligroso. Ya, segunda generación tenemos al alteplasa que han preguntado antes, activador tisular de plasminógenos, al complejo activador de plasminógeno acilado, a la prouroquinasa, ¿no? Y bueno, estos tienen un menor efecto, ya comparado con los de primera generación, vamos mejorando. Y luego ya el tercero, pues, tiene muy efectos adversos muy mínimos, tiene mejor farmacocinética, se puede dar en bolos, se puede dar puro, el rateplasa, el tenecplasa y la noteplasa. ¿Ok? Bueno, y los mecanismos de acción, vamos a ver, bueno, importante, el antídoto. ¿Ok? El antídoto es el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico. Es importante porque quizá pregunten esto. ¿Ok? Entonces, se utiliza para los cuadros trombóticos recientes, para isquemias cerebrales que no hayan pasado más de 8 horas, infarto al miocardio que no haya tenido más de 4 horas y embolias pulmonares. Puede causar hemorragias, ya sean locales o generales. Ya. Entonces, creo que acá... Ah, ya. Sí, esto es importante. Dentro del INR, ya, vamos a ver que si es mayor de 3, hay riesgo de hemorragia, y si es menos de 3, tromboembolia. No se ve muy bien, se ve muy chiquito, pero bueno. Acuérdense de eso, porque quizá les pregunten en el INR, ¿no? En simulación, casi digo, en su seminario o en su práctica. Mm, ¿Qué me olvidé de decir? Ya. Ya, en el embarazo, la warfarina atraviesa la barrera placentaria, por lo que se reemplaza por enoxaparina. ¿Ok? Ustedes saben. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me he olvidado de decir? Ah, ya, el acenocumarol, sí, es similar a la warfarina y es, cuando les mencioné antagonistas de la vitamina K, es uno de ellos. Y igual, se monitoriza de manera similar a la warfarina por el INR. También pueden preguntar esto. El acenocumarol, acuérdense, similar a la warfarina y perdón, antagonista de la warfarina, pero que es similar a la warfarina, se monitoriza por el INR. Luego,
En la apixaban, rivaroxaban, que estaban en lo último que vimos, el apixaban es un inhibidor directo del factor 10A y el rivaroxaban es un inhibidor, bueno, también directo del factor 10A, pero en este caso la diferencia era la farmacocinética. El rivaroxaban tenía una biodisponibilidad de 80, mientras que el apixaban de 60. Em, y bueno, el apixaban tiene una eliminación más hepática que renal, mientras el rivaroxaban una eliminación más renal que hepática. No se confundan porque suenan igual, apixaban y rivaroxaban. Am, mm, mm, ¿Qué más es importante? Mm, sí, creo que eso. Ya, creo que esas son todas las fijas. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta o todo está bien? Si todo está bien, me dejan un corazoncito por fin. Si tienen alguna pregunta, pues pueden abrir su micro. Voy a tomar agua. Ya, ok. Entonces les voy a pasar el post-test. Denme un segundito por fin. Mm, ya, ahora sí. Ya, entonces, si todo está bien, voy a dejar la grabación.